Nunca pensé que terminaría contando esta historia, la verdad, pero cuando alguien me la relató, no pude evitar sentir la mezcla de todo: asombro, tristeza y, sobre todo, una esperanza rara. Es la clase de experiencia que cambia el día, y para quien la vive, hasta la vida entera. Así que la voy a contar tal cual. Todo pasó en menos de 24 horas. Nada de cosas que se extienden por semanas ni meses. Fue un día que se quedó grabado para siempre. Era un jueves, uno como cualquiera en la ciudad. Ese día en que parece que todo va a ser solo trabajo y obligaciones. Ricardo Monteiro, un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, entró temprano al restaurante más exclusivo del centro, un sitio donde los millonarios suelen cerrar sus tratos entre copas caras y mesas llenas de caviar. Ricardo, en particular, venía con la cabeza llena de números y la confianza que le da ser un tiburón en el negocio inmobiliario. Lo que no podía saber era que ese día, justo en ese restaurante, algo lo iba a sacudir más allá de cualquier contrato. Ricardo había quedado para una reunión de negocios con socios internacionales. La sala estaba llena, la tensión del negocio se podía cortar con un cuchillo. Llegó con su clásico traje caro, reloj que brillaba y una actitud tan arrogante que hasta el camarero lo notaba. Sofía Santos era la mesera en esa misma noche. Una mujer sencilla, amable, con una paciencia que ya parecía de otro tiempo. Sofía llevaba trabajando ahí varios años, aunque en sus ojos había algo que pocos se tomaban el trabajo de mirar, un brillo inteligente, de alguien que carga con historias sin contar. Cuando Ricardo habló con ella por primera vez, no fue precisamente amable. Le preguntó cosas básicas, tratando de demostrar que estaba por encima de ella. Lo que no esperaba era que Sofía le respondiera en francés al principio, luego en inglés con un acento perfecto, y justo antes de retirarse, se despidiera en italiano. Sus socios internacionales se quedaron boquiabiertos y Ricardo, más que incómodo, se sintió expuesto. Esa humillación, aunque pequeña para cualquiera, le golpeó directo en el orgullo. Sin embargo, lo que más le dolió fue cómo había juzgado a alguien sin conocer ni una pizca de la persona detrás de la mesa. Ricardo no pudo sacar a Sofía de su cabeza mientras seguía con la reunión, ni tampoco durante la cena. Esa noche, en silencio, comenzó a reflexionar por primera vez en años. Se dio cuenta de que hasta ese día había visto a su entorno con lentes torcidos, que la vida pública y el negocio lo habían vuelto insensible y ciego ante historias reales como la de ella. Nunca imaginó que una mesera tuviera tanto que enseñarle, ni siquiera lo había considerado. Y, por extraño que parezca, esa sola experiencia empezó a corroer su coraza de arrogancia. Al siguiente momento de la noche, después de que los socios se retiraron, Ricardo pidió ver a Sofía otra vez, sin mucha idea de qué quería decir. Lo que vino después fue algo que cambió todo. Él escuchó, literalmente escuchó, las palabras de ella hablando de sus sueños, de cómo estudiaba idiomas en sus pocos ratos libres, de cómo su familia dependía de ese trabajo y por qué nunca le importó ser juzgada, porque para ella la honestidad valía más que cualquier título. Fue algo más que una charla, fue una sacudida del alma. Ricardo empezó a sentir culpa, pero también una chispa de admiración que no se esperaba. Lo que sucedió a partir de ese instante fue más difícil. Ricardo intentó cambiar, pero no era tan simple. En su empresa, acostumbrada a una mentalidad rígida y despiadada, lo miraban de lado. Sus ejecutivos creían que no tenía sentido poner a las personas en primer lugar. Había que maximizar ganancias, costara lo que costara. Pero él ya había visto otra realidad, sentía que tenía que hacer algo distinto. Por eso, esa misma noche, apenas volvió a su oficina, convocó a una reunión general, invitando a todos, sin filtros ni protocolos, porque estaba decidido a escuchar. Nunca en la empresa se había hecho algo así, una reunión donde cualquiera pudiera participar.
Fue un caos inicial, muchas voces, muchas ideas que parecían imposibles. Pero entre tanto ruido, surgieron propuestas originales, formas de enfrentar una crisis económica que estaba golpeando fuerte. Para Ricardo, escuchar a esa gente no solo fue abrir la puerta a la innovación, sino descubrir que detrás de cada trabajador había una historia que merecía respeto y protagonismo. En ese uno de los días más tensos en la historia de la empresa, con decenas de posibilidades y riesgos, Ricardo luchó consigo mismo y con su entorno para no caer en el viejo patrón de despedir sin mirar atrás. La resolución final fue colectiva, una fórmula que combinó esfuerzos y compromiso, algo que nunca antes se había intentado en un negocio con tanta presión. Para muchos fue milagroso. La empresa no solo se salvó sin recortes, sino que ganó un nuevo aliento y unión interna. Al día siguiente, Ricardo tuvo la oportunidad de cruzarse nuevamente con Sofía en el restaurante. Ya no era el mismo hombre que llegó arrogante y seguro. Esta vez, la mirada era diferente, sincera. Quiso agradecerle por algo más que solo el aprendizaje, por haberle mostrado lo que no veía. Y Sofía, con una sonrisa tranquila y sin muchas palabras, solo le dijo que estaba orgullosa de él, aunque sabía que aún tenía mucho camino. Pero justo cuando parecía que todo tenía un cierre lógico, algo inesperado pasó. Años después, Ricardo aún dice que ese día en el restaurante no pudo explicarlo del todo. Sintió que después de ese encuentro y toda esa jornada, una parte de su vida se detuvo de golpe, como si un hilo invisible se hubiera roto. No hubo grandes discursos ni finales espectaculares. Simplemente todo cambió y se quedó en silencio. La transformación real no fue un evento visible para nadie, era algo que vivió por dentro, para siempre. Esta historia es de esas que uno escucha y piensa que tal vez conoce gente así, pero no sabe qué pasó por justo ese momento tan intenso que puede marcar un antes y un después. Y sin dudas, la lección más grande es que no importa cuánto tiempo hayas creído que todo sigue igual. Basta un solo día, una sola persona, para que un mundo entero se transforme por dentro. Tras aquella noche que cambió el curso de su vida, Ricardo regresó a la oficina con un ánimo diferente. Sin embargo, la transformación que empezaba a germinar en su interior no era tarea fácil. Los días que siguieron estuvieron marcados por conversaciones incómodas con sus ejecutivos, quienes veían con recelo cualquier intención de reformar el sistema que había construido. No era simplemente resistencia al cambio, era miedo a perder el control, a rediseñar un imperio con tantos años de esfuerzo. Ricardo, acostumbrado a la obediencia y al orden rígido, tuvo que aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. En cada reunión buscaba un espacio para que alguien común pudiera expresar sus ideas sin temor a represalias. Mientras eso ocurría en el ámbito laboral, Sofía siguió apareciendo en su imaginación constantemente. Tenía la imagen de ella sonriéndole con esa mezcla de paciencia y firmeza. Decidió visitarla nuevamente en el restaurante, no ya con la intención de instruir o enseñar, sino para simplemente comprender más. Así, detrás del mostrador y con los aromas de los platos gourmet flotando en el aire, Sofía le contó más sobre su historia, aquella que no cabía en un solo día. Habló de familias separadas por la migración, de sueños que parecían lejanos y de esa lucha cotidiana por dignificar su trabajo. Ricardo entendió que el orgullo verdadero no era medido por lo que uno poseía, sino por la autenticidad con que vivía. La semana siguiente entró en vigencia una iniciativa inédita dentro de la empresa, llamada Voces Vivas. Era un programa diseñado para dar voz a los empleados de todos los niveles, desde el área administrativa hasta el equipo de limpieza. Se
Organizaron grupos de trabajo donde se evaluaban no solo ideas para mejorar la productividad, sino también proyectos de bienestar, desarrollo personal y conciliación familiar. Las primeras sesiones fueron intensas y caóticas. Muchas personas sentían miedo a exponerse, pero poco a poco la participación creció. Ricardo se mantenía presente en todas las reuniones, no como un jefe distante, sino como un aprendiz más. Observaba, reflexionaba y tomaba notas sin juicio. En paralelo, las tensiones externas no desaparecieron. La crisis económica continuaba golpeando fuerte a la industria inmobiliaria. Varias compañías del sector habían optado por recortes masivos, despedir para sobrevivir. Ricardo, en cambio, defendía la alternativa de la colaboración y la innovación. Uno de los ejecutivos más antiguos, Sergio, confrontó abiertamente sus posturas en una junta directiva. «No podemos darnos el lujo de sentimentalismos», dijo con voz firme. «Esto es un negocio y la empresa debe priorizar beneficios». La tensión escaló hasta un punto en que Ricardo tuvo que apelar a su recién descubierto coraje para mantenerse firme. Recordó las palabras de Sofía y la importancia de la dignidad humana para el verdadero liderazgo. En un día decisivo, la empresa enfrentó la prueba más grande, la presentación ante sus socios internacionales. Ricardo decidió cambiar la estrategia habitual. En lugar de mostrar solo números y estadísticas, invitó a varios empleados para que narraran sus experiencias y propuestas de innovación. Las historias variaron desde una administrativa que había diseñado un sistema para optimizar tiempos hasta un técnico que inventó un modo más sustentable de manejar los recursos. La sala quedó impactada. Se generó una atmósfera donde los beneficios no eran solo financieros, sino humanos y sociales. La inversión, inicialmente dudosa, se renovó con entusiasmo. Ricardo, sin embargo, no se conformó con los progresos visibles. Sabía que el cambio real requería un compromiso constante y una cultura diferente. Por eso, comenzó a asistir regularmente a talleres de desarrollo personal y liderazgo consciente. Allí aprendió sobre empatía, escucha activa y el poder de la vulnerabilidad. Descubrió que mostrarse humano no era signo de debilidad, sino de fortaleza. A su vez, desde la empresa se implementaron programas de salud mental, horarios flexibles y espacios para que cada persona pudiera seguir formándose, lo que había comenzado como un impulso tras una noche en un restaurante se transformaba ahora en una revolución silenciosa. Una tarde, Sofía lo visitó en la oficina. No había sido fácil para ella dejar aquel restaurante, pero la confianza que había nacido entre ambos les permitió cruzar aquellas barreras. Sofía vio con asombro la transformación tangible en las personas y en el ambiente. Compartieron una conversación desde otro nivel, donde no solo se hablaba de negocios o estrategias, sino de sueños cumplidos y de nuevas metas. Ella le confesó que había empezado a estudiar gestión empresarial con la esperanza de algún día poder superar su situación actual y ayudar a otros. Ricardo sintió un enorme orgullo y admiración, entendiendo que el aprendizaje era mutuo. Las historias de la empresa, que antes eran solo cifras sin rostro, comenzaron a llegar a la prensa. Medios locales y nacionales destacaban la transformación como un ejemplo de innovación humana en tiempos de crisis. Ricardo y su equipo fueron invitados a conferencias, donde compartieron su experiencia, siempre poniendo el foco en las personas. No era un discurso vacío, sino la verdad palpable de un antes y un después. Sin embargo, para Ricardo, toda esa exposición era secundaria comparada con lo que había ganado internamente: respeto, amor propio y la certeza de que el éxito tenía un significado más amplio. La presión más grande llegó cuando uno de los proyectos clave de innovación fracasó estrepitosamente. Fue un golpe duro para la moraleja colectiva, desde la cima hasta la base.
Sin embargo, lejos de buscar culpables, Ricardo convocó una reunión donde se aceptaron errores como parte del crecimiento. Se aprendió a celebrar no solo los éxitos, sino también el coraje de intentar algo nuevo. Ese día, el espíritu de comunidad se fortaleció porque nadie fue dejado atrás. Más allá de la crisis económica o los resultados fluctuantes, lo que emergió fue un compromiso sincero con el cambio y la solidaridad. Meses después, en una ceremonia interna, Ricardo entregó un premio especial a Sofía. No era solo un reconocimiento simbólico, sino un gesto para honrar el impacto que aquella mesera tuvo en su vida y en la de la empresa. Sofía pronunció un discurso conmovedor, en el que recordó que cada persona, más allá del puesto que ocupe, tiene un potencial invaluable. Tras el aplauso, Ricardo sintió que esa noche, en el restaurante, había marcado el inicio de un legado que trascendería su propio tiempo. No era solo la historia de un hombre que cambió, sino la de una comunidad que aprendió a caminar unida hacia un futuro diferente. El cambio en la empresa no fue inmediato ni perfecto. Después de aquella ceremonia, donde Sofía recibió su premio, comenzaron a surgir desafíos inesperados. Algunos empleados todavía desconfiaban del nuevo rumbo, y otros ejecutivos más discretamente intentaban volver a las viejas prácticas. Ricardo se encontró en medio de una batalla silenciosa, donde las resistencias y las dudas minaban su espíritu. Era un liderazgo que exigía paciencia, decisión y una convicción que a veces parecía flaquear. Sin embargo, cada conversación, cada encuentro con un trabajador renovaba en él esa chispa inicial que Sofía había provocado. La iniciativa Voces Vivas se convirtió en el corazón pulsante de la organización. En las semanas siguientes se organizaron talleres donde nadie se sentía ni más ni menos que otro. Las historias compartidas eran tan diversas como valiosas, desde una madre soltera que proponía horarios flexibles, hasta un joven recién contratado que soñaba con implementar tecnologías limpias en las construcciones. Estos relatos humanizaban al lugar, creando puentes donde antes solo había jerarquías. Ricardo tomó nota de cada detalle, entendiendo que el liderazgo efectivo nacía de la confianza entregada, no impuesta. Una mañana lluviosa, mientras caminaba por el pasillo principal, Ricardo escuchó una conversación entre dos empleados del área técnica. Hablaban animadamente sobre un nuevo sistema de ahorro energético que podrían proponer a los clientes. Sin querer interrumpir, se acercó y les preguntó sobre la idea. La respuesta espontánea y entusiasta de los jóvenes les sembró una alegría profunda. Allí estaba el futuro, en manos de personas cuyo talento había sido subestimado por demasiado tiempo. Decidió entonces que esa propuesta tendría apoyo inmediato, un símbolo más de que las pequeñas voces también podían mover montañas. Mientras tanto, la relación con Sofía se profundizaba en la amistad y el respeto mutuo. Ricardo visitaba el restaurante cada vez con más frecuencia, no como un jefe que busca orgullo o prestigio, sino como un hombre curioso y abierto. Sofía le contó sobre sus clases nocturnas, sus maestros y sobre todo sobre sus miedos. Confesó que el camino no era sencillo y que a veces la incertidumbre la paralizaba. Ricardo comprendió que el poder de escuchar y acompañar era tan transformador como cualquier inversión millonaria. En esos encuentros, la distancia social se disolvía y quedaba solo la humanidad compartida. Pero el cambio también trajo sus pruebas. Un grupo de antiguos ejecutivos decidió boicotear una reunión clave para impedir la implementación de un nuevo proyecto de conciliación laboral. Utilizaron argumentos técnicos, rumores y una resistencia abierta al cambio, intentando desestabilizar a Ricardo y a quienes apoyaban la transformación. Fue uno de los momentos más difíciles para él, una batalla en la que no
podía usar su poder tradicional, sino su capacidad para dialogar y convencer. Pasó noches enteras pensando en cómo ganar sin perder el respeto ni la dignidad de nadie. Consciente de que el liderazgo no era un camino solitario, Ricardo invitó a expertos en gestión humana para que ayudaran a construir una cultura organizacional sólida. Se organizaron talleres para ejecutivos y empleados, donde se hablaba de empatía, burocracia humana y liderazgo consciente. Estos espacios permitieron que aquellos que tenían miedo al cambio empezaran a visualizarlo como una oportunidad, no como una amenaza. La transformación, ahora, se completaba con herramientas prácticas y la creación de alianzas internas que antes parecían imposibles. Los socios internacionales, que inicialmente habían mostrado dudas sobre la nueva dirección de la empresa, comenzaron a notar resultados. Los indicadores financieros mejoraron, pero lo que más les sorprendió fue el aumento palpable en la calidad del ambiente laboral y la creatividad de los equipos. Ricardo fue invitado a compartir esa experiencia en un foro global de líderes empresariales. Allí habló desde la vulnerabilidad, sin adornos ni discursos ensayados, mostrando que detrás de las cifras había personas con historias que merecían ser escuchadas. Su mensaje resonó en muchas otras empresas que buscaban un camino diferente en tiempos difíciles. Mientras todo esto ocurría, la vida personal de Ricardo también comenzó a cambiar. Se volvió más cercano a su familia, aprendiendo a dedicar tiempo y a valorar los momentos simples. Sofía, por su parte, continuó sus estudios con el respaldo de becas otorgadas por la empresa y la solidaridad de sus compañeros. Entre ambos nacieron conversaciones sobre futuros posibles, proyectos conjuntos y sueños por cumplir. No era un romance sencillo ni un vínculo convencional, sino una amistad profunda basada en la confianza y el respeto que los hacía crecer mutuamente. Un día, después de un intenso día de trabajo, Ricardo recibió una llamada inesperada. Un grupo de empleados del área de limpieza le había preparado una pequeña sorpresa en el comedor. Con una torta y mensajes de apoyo, querían agradecerle por escuchar, por creer en ellos. Ese gesto sencillo lo conmovió hasta las lágrimas. Allí entendió que el éxito no era solo empresarial, sino la suma de esos momentos pequeños donde las personas se sentían valoradas. Ese día decidió que nunca más volvería a dejar que el ego lo hiciera olvidar el motivo real de su trabajo. Sin embargo, no todo era un camino en ascenso constante. Un escándalo menor, provocado por un error administrativo, puso en tela de juicio la transparencia de la empresa. La prensa comenzó a cuestionar si aquel cambio era solo una fachada para encubrir prácticas cuestionables. Ricardo enfrentó esa situación con honestidad, convocando una rueda de prensa donde admitió los errores, prometió medidas inmediatas y pidió la confianza del público y sus empleados. Esa demostración de integridad fortaleció la reputación de la empresa, inspirando a otros líderes a ser genuinos y transparentes. A medida que pasaban los meses, la empresa se convirtió en un faro de innovación humana. Dejó de ser solo un conglomerado inmobiliario para ser un ecosistema donde se cultivaban personas y proyectos con impacto social. Ricardo, ya transformado, se había convertido en un mentor para otros empresarios, defendiendo una visión en la que el respeto, la escucha y el compromiso social eran la base del éxito. En la periferia de ese gran cambio, Sofía lanzaba su propio proyecto de apoyo a trabajadores como ella, enseñando idiomas y gestión, cumpliendo el ciclo de aprendizaje que aquel jueves, en el restaurante, había comenzado. Los meses siguientes trajeron una nueva luz al interior de la empresa. Los pasillos, que antes resonaban con órdenes y quejas, ahora vibraban con risas,
debates apasionados y el murmullo de ideas frescas. Ricardo, aunque seguía siendo el líder, aprendía a dejar espacios para que otros se expresaran con libertad. La cultura organizacional se estaba transformando, pero no sin desafíos. Algunos de los ejecutivos más antiguos y rígidos aún no terminaban de aceptar el cambio, y Ricardo los miraba con paciencia, tratando de entender sus temores. Sabía que romper con décadas de prácticas no era sencillo y que la verdadera transformación tardaría en asentarse. Sin embargo, cada pequeño avance valía la pena, porque detrás de él había un mundo humano que merecía respeto y oportunidades. Sofía, ya iniciada en sus estudios de gestión empresarial, se volvía cada vez más una figura inspiradora dentro del equipo. Empezó a dar charlas sobre liderazgo desde la perspectiva del trabajador común, y sus palabras conectaban con un público que nunca antes había sentido que alguien los representaba sinceramente. Su historia se difundía, y cada vez más empleados encontraban un sentido renovado en su trabajo y un propósito más allá del sueldo. Ricardo se sentía orgulloso, pero también consciente de que esa energía debía mantenerse viva, no convertirse en una moda pasajera. Por eso, impulsó la creación de grupos de mentoría donde empleados con más experiencia acompañaban a los nuevos, uniendo generaciones y fortaleciendo los tejidos humanos dentro de la organización. El clima laboral mejoraba y los proyectos de innovación fluían con más naturalidad. Uno de los grandes logros fue el desarrollo de un sistema interno de comunicación que permitía a cualquier empleado, sin importar su rango, proponer ideas para mejorar procesos o el ambiente laboral. Esa herramienta digital, simple pero efectiva, se volvió la columna vertebral de esa llamada revolución silenciosa. Ricardo solía recorrer las oficinas, preguntando personalmente por las novedades, escuchando atentamente y mostrando que cada voz importaba, incluso la de quienes se sentían invisibles. Fue entonces cuando comprendió que el poder real residía en la confianza y la participación colectiva, no en el control absoluto. Pero no todo era paz ni acuerdos permanentes. En una reunión mensual surgió una disputa particularmente intensa entre departamentos. Un grupo de gerentes acusaba a otro de no cumplir con sus metas y amenazaban con reducir sus presupuestos. La conversación rápidamente subió de tono, y para sorpresa de muchos, Ricardo intervino calmando los ánimos. En lugar de tomar partido, propuso un diálogo abierto en un espacio neutral, donde se dirimieran las diferencias no con confrontaciones, sino con colaboración. Organizó un taller de resolución de conflictos y liderazgo emocional, una apuesta arriesgada, pero necesaria. Aunque al principio hubo resistencia, la experiencia terminó siendo reveladora. Los gerentes aprendieron a escuchar y a ver a sus colegas no como adversarios, sino como aliados con objetivos comunes. Mientras tanto, Sofía seguía avanzando con sus planes personales. Con la ayuda de la empresa y su sostenido esfuerzo, logró matricularse en un diplomado internacional de gestión de proyectos sociales. Su idea era clara: combinar todo lo aprendido para diseñar un modelo de empleo digno y sostenible para personas como ella, que a menudo quedaban atrapadas en trabajos precarios. Ricardo la apoyaba con recursos y contactos, convencido de que ese enfoque social no solo era justo, sino también una estrategia inteligente para cualquier empresa que quisiera trascender. En sus conversaciones, ambos compartían sueños y discutían estrategias, un vínculo que trascendía la vida laboral y se tejía en un plano de mutua inspiración. La noticia sobre el progreso de la empresa y su enfoque humano empezó a llamar la atención de otros sectores. Instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y hasta organismos internacionales se interesaron
por conocer el modelo innovador implementado. Ricardo fue invitado a participar en foros y paneles donde hablaba con sinceridad y humildad, mostrando que el éxito económico y el bienestar social podían ir de la mano. Al mismo tiempo, impulsó alianzas estratégicas con universidades para promover prácticas de responsabilidad social y formación continua, abriendo la puerta a las prácticas de pasantías y colaboraciones comunitarias, fortaleciendo aún más la cultura de integración y aprendizaje colectivo. Sin embargo, la crisis económica mundial aún lanzaba sombras largas y la empresa tuvo que enfrentar un descenso inesperado en uno de sus sectores más rentables. Los temores resurgieron y algunos antiguos conocidos volvieron a murmurar sobre recortes y austeridad. Ricardo sintió el peso de la responsabilidad más fuerte que nunca. En lugar de ceder al miedo, convocó una asamblea general donde transparentó la situación y solicitó la colaboración de todos para diseñar soluciones conjuntas. Esa honestidad renovó el compromiso colectivo y generó un impulso solidario fuerte. Surgieron mesas de trabajo donde se revisaron procesos, se implementaron nuevos hábitos y se incorporaron tecnologías más eficientes, buscando la sustentabilidad a largo plazo sin sacrificar a las personas que formaban el corazón de la organización. Un día, en medio de ese torbellino de cambios, Ricardo recibió un mensaje inesperado de Sofía, una invitación para asistir a la inauguración del centro comunitario que ella había gestado a partir de su proyecto. Era un espacio dedicado a la formación en idiomas, habilidades técnicas y desarrollo personal para trabajadores de la ciudad que, como ella, buscaban nuevas oportunidades. La ceremonia fue emotiva y significativa. Ricardo estuvo entre la multitud, escuchando las historias de personas que habían encontrado esperanza y herramientas para mejorar sus vidas. Para él, aquel momento representaba la culminación de un proceso que había comenzado en aquella noche en el restaurante, donde una simple interacción humana había desencadenado una transformación que tocaba vidas. Los meses pasaban y la empresa seguía consolidando su reputación no solo como una organización rentable, sino como un actor social comprometido. En las oficinas, el programa de bienestar había crecido y ahora incluía asesorías psicológicas, actividades recreativas y apoyo a familias. Un nuevo comité de diversidad e inclusión fue creado para garantizar que todas las voces fueran representadas. Ricardo participaba activamente en esos foros, reconociendo que el liderazgo exigía presencia y vulnerabilidad. Su relación con Sofía se había convertido en un pilar fundamental para ambas vidas, una alianza cimentada en el respeto y en la voluntad de seguir aprendiendo y creciendo juntos, sin importar las dificultades que la vida presentara. Pero no todo era sencillo ni lineal. Entre los nuevos desafíos surgió la necesidad de modernizar la infraestructura de la empresa para responder a las demandas de sostenibilidad energética y ambiental. Para ello, se constituyó un equipo mixto compuesto por ingenieros, empleados administrativos y representantes de áreas menos visibles, como limpieza y mantenimiento. La creación de este equipo fue un reto, pues requería romper prejuicios y generar confianza entre sectores tradicionalmente distantes. Ricardo apostó a crear espacios de encuentro y diálogo, donde cada propuesta fuera valorada. Fue una experiencia que evidenció cómo la diversidad de perspectivas enriquecía las soluciones y exhibía que el éxito era el resultado de sumar capacidades, no de imponer decisiones. En un giro inesperado, la prensa local comenzó a investigar a profundidad la historia de la empresa y de sus líderes. Surgieron preguntas sobre los antecedentes, críticas que pretendían cuestionar si la transformación había sido auténtica
o una estrategia de imagen. Ricardo respondió con transparencia y convicción, abriendo sus puertas a medios y permitiendo a empleados contar sus experiencias sin filtros. Estas acciones fortalecieron la credibilidad y pusieron en evidencia la solidez del cambio cultural. Fue una prueba de fuego que la empresa superó con dignidad, reafirmando su compromiso ético y ofreciendo un ejemplo que resonó más allá de sus propias fronteras. La expansión de la empresa tomó un nuevo rumbo. Se iniciaron proyectos en comunidades vulnerables con el objetivo de replicar el modelo participativo y humano que se había consolidado internamente. Ricardo y Sofía lideraron la creación de alianzas estratégicas con organizaciones sociales y gobiernos locales, dando un sentido más amplio y trascendente a su modelo de negocio. En esa tarea, ambos experimentaron un profundo sentido de propósito y realización, conscientes de que la verdadera transformación no depende solo de un hombre o de una empresa, sino de la capacidad colectiva de generar cambios sostenibles. El mundo empresarial y social se entrelazaban en un diálogo abierto, poniendo en marcha un legado que, más allá del tiempo, hablaba de dignidad, respeto y esperanza. Después de meses de arduo trabajo y consolidación, la empresa de Ricardo se había convertido en un símbolo de cambio y esperanza, no solo para sus empleados, sino para toda la comunidad empresarial. No obstante, con la ampliación de sus proyectos sociales y la relación con organizaciones gubernamentales, nuevos desafíos comenzaron a emerger. En una reunión con representantes de una comunidad rural, donde planeaban implementar un proyecto de vivienda sostenible, Ricardo se dio cuenta de que el éxito de la empresa y la transformación interna no garantizaban aceptación ni confianza automática fuera de sus muros. Las inquietudes de la comunidad eran legítimas. Años de promesas incumplidas por otros actores les habían generado desconfianza. Para superar esto, Ricardo y Sofía decidieron construir relaciones desde la auténtica escucha y participación, involucrando a los vecinos en cada decisión. No era un simple proyecto inmobiliario, era una oportunidad para demostrar que otro modelo era posible. Esto significaba que tendrían que bajar el ritmo corporativo y aprender el ritmo lento del diálogo y la construcción comunitaria. La paciencia sería la aliada indispensable. El equipo de trabajo, acostumbrado a resultados rápidos y decisiones ejecutivas, tuvo que aprender a adaptarse a dinámicas donde la consensualidad y el entendimiento multicultural eran protagonistas. Sofía, con su experiencia cercana a las realidades del barrio y su formación en gestión social, se volvió el puente entre la empresa y la comunidad. Organizaron talleres participativos, donde cada persona podía expresar sus necesidades y sueños, desde el diseño de las casas hasta los espacios comunes. Fue una experiencia enriquecedora, pero también desafiaba a todos a dejar de lado sus prejuicios y egos. Ricardo observaba cómo su rol evolucionaba de un director que tomaba decisiones a uno que facilitaba procesos, una transformación que se reflejaba en cada encuentro. En medio de este proceso surgió una oportunidad inesperada, un premio internacional para proyectos de Indonesia. Innovación Social abrió una convocatoria para incluir la experiencia de la empresa como modelo ejemplar. Ricardo y Sofía prepararon la propuesta con entusiasmo, conscientes de que el reconocimiento podía abrir puertas para ampliar su impacto. Sin embargo, comenzaron a aparecer voces internas que cuestionaban la relevancia de involucrarse en temas sociales, argumentando que el negocio debía enfocarse más en rentabilidad y menos en causas externas. Estos cuestionamientos generaron una tensión, discreta pero palpable.
recordando a Ricardo que el cambio verdadero implicaba enfrentar contradicciones y resistencias constantes, incluso dentro de su propia organización. Ricardo decidió enfrentar esta disidencia con apertura y diálogo. Convocó a una serie de encuentros donde empleados de todas las áreas pudieron expresar sus inquietudes, temores y expectativas. Fue un ejercicio de vulnerabilidad colectiva que, aunque incómodo, fortaleció la cohesión del grupo. Sofía intervino compartiendo sus experiencias personales y las historias de transformación que veía en la empresa cada día. La reunión terminó con la creación de un comité interno encargado de evaluar el impacto social y los beneficios económicos del proyecto comunitario. Un paso más hacia la democratización del liderazgo y la rendición de cuentas. Mientras tanto, el proyecto en la comunidad rural tomaba forma lentamente, pero con logros concretos que eran motivo de celebración. El diseño participativo había generado casas que respetaban el medio ambiente y las tradiciones locales, y se habían creado espacios comunes que promovían la convivencia y el desarrollo cultural. La empresa, lejos de imponer estructuras, había entendido que el verdadero motor era la dignidad de la gente. Ricardo sintió que ese aprendizaje, aunque costoso, era el sello auténtico de su evolución como líder y persona. En el plano personal, la relación entre Ricardo y Sofía había trascendido la simple amistad o colaboración profesional. Ahora, compartían reflexiones profundas sobre la responsabilidad social, el poder del liderazgo consciente y el significado del éxito. Aún así, respetaban los límites, conscientes de que cada uno tenía su propio camino. Para Ricardo, Sofía era un faro que iluminaba su andar, un recordatorio constante de que el cambio verdadero nace del encuentro humano genuino. La visibilidad adquirida por la empresa también llamó la atención de la prensa internacional, que comenzó a destacar el modelo como caso exitoso en revistas especializadas y documentales. Esta proyección trajo consigo halagos, pero también críticas de sectores conservadores que temían que ese enfoque humano pudiera debilitar la competitividad empresarial. Ricardo aprendió a navegar esa coyuntura manteniendo la coherencia. No se trataba de renunciar al éxito económico, sino de redefinir qué entendían por éxito. En cada discurso, en cada entrevista, puso el énfasis en el valor de las personas y la sostenibilidad a largo plazo. Episodio que puso a prueba la madurez del equipo fue una crisis inesperada provocada por un accidente laboral en uno de los proyectos de construcción. Aunque no hubo heridos graves, el incidente generó alarma y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad. Ricardo reaccionó rápidamente, convocando una investigación interna con total transparencia. La empresa implementó mejoras inmediatas y ofreció apoyo completo a los afectados, demostrando que el compromiso con las personas no era solo un discurso, sino una práctica en acción. Este hecho reforzó la cultura de responsabilidad y cuidado mutuo, y sirvió para fortalecer el sentido de comunidad que tanto se había cultivado. Con el paso del tiempo, la iniciativa Voces Vivas y los grupos de mentoría se consolidaron como órganos imprescindibles en la empresa. Muchas nuevas ideas nacieron de estos espacios, algunas convertidas en proyectos concretos que impulsaron desde programas de reciclaje hasta talleres de inteligencia emocional. Los empleados, en todos sus niveles, comenzaron a sentirse dueños del rumbo, fortaleciendo la autoestima colectiva. Ricardo sentía una profunda satisfacción al ver que aquella chispa inicial, encendida por un encuentro en un restaurante, se había convertido en un fuego inapagable de creatividad y compromiso. En un acto simbólico de cierre de ciclo, la empresa organizó un evento para celebrar una década desde aquel día decisivo. Fue una jornada llena de emociones donde se reconoció a empleados de
trayectoria, se compartieron testimonios y se reafirmaron los valores que habían guiado la transformación. Sofía, como uno de los pilares del cambio, ofreció un discurso emotivo destacando la resiliencia y la esperanza. Ricardo, visiblemente emocionado, agradeció a todos y reflexionó sobre el camino recorrido, reconociendo que el verdadero legado no eran los edificios ni los contratos, sino la dignidad recuperada de una comunidad entera. La historia concluyó con Ricardo y Sofía caminando por los pasillos de la empresa, ahora llenos de vida y colores, rodeados de personas que diferían en historias, roles y sueños, pero unidas por un propósito común de respeto y crecimiento. En silencio, ambos comprendieron que el cambio no es un destino, sino un camino que se recorre cada día con humildad, valentía y amor. Así, aquella noche de hace años en el restaurante Lejana quedó como el punto de partida de un viaje que continuaría, siempre, hacia un futuro más humano.